Bueno, entonces venga yo ahora acá. Mm, en un momentico. Yo, bueno, entonces estamos en fines esenciales del Estado, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla. Sí, a todas partes, a todas están ahí. ¿Por qué no encontraste la tuya? Ah, bueno, tienes que revisarla, es en Odin. Las notas ya están subidas en Odin. Des- bueno, también en Class ya la subí. Ahorita estaba haciendo eso en Class. La plataforma Class ya están también. Ah, no, eso es para la próxima clase que vamos a empezar a hacer. Listo. Ya les digo cómo es eso ahorita nomás. Terminemos clase, les explico qué es lo que hay que hacer ahí. Vamos a continuar con esto, ¿cierto? Este artículo 2, ¿hasta dónde hablamos? Si lo recuerdan, porfa. Los que están a través de TICS están viendo lo que estoy compartiendo. No, Sí, señor. profe. ¿Ah? Sí, señor, ya. Sí, listo, bueno, listo. Entonces vamos en el artículo segundo. Son fines esenciales del Estado. ¿Sí? Dice, servir a la comunidad. Eso ya lo dijimos, que el Estado le sirve a la comunidad a través de qué, servicios públicos, carreteras, educación, salud. Promover la prosperidad general, pues está amarrado a eso, ¿sí? Cuando el Estado ofrece servicios y garantiza que el presupuesto de la nación esté bien distribuido, pues obviamente va a garantizar, va a promover la prosperidad general, la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Eso es cuando nos convocan a nosotros a votaciones, referendos, plebiscitos, las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, de esto fue lo que hablamos, ¿cierto? Y la integridad territorial, que hablamos del fallo ese de Nicaragua, ¿cierto? Disculpe. Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Convivencia pacífica, eso era lo que le decían a Santos cuando estaba firmando el proceso de paz, que constitucionalmente era una obligación. Y la vigencia de un orden justo, pues tiene que ver con la justicia como se imparte a través de las normas, ¿cierto? Entonces, de allí hablábamos, por ejemplo, del tema de que las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 60. Eso es una norma que obedece a la equidad, a la igualdad, por consiguiente es justa, ¿sí? Porque obedece a razones objetivas de igualdad. Bueno, listo. Después sigue. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Listo, ese es el artículo 2. El artículo 3 dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El poder lo ejerce en forma directa o a través de sus representantes. Somos soberanos, ¿por qué? Porque nosotros nos damos nuestras propias normas, ¿sí? Y la ejercemos ya sea porque nosotros hacemos la constitución o porque elegimos a unos personajes para que ellos legislen. En este caso, elegimos a los senadores y a los representantes de la Cámara para que lo hagan en nuestro norma. Soberano, ¿quién es soberano? El soberano es el rey, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que el soberano es el pueblo, entonces el pueblo es el rey, es el que se da sus propias normas.
A eso obedece ese concepto de soberanía. El artículo cuarto ya dice que la Constitución es norma de normas y esto tiene que ver con la pirámide. Nosotros hicimos la pirámide y acá en la cúspide está la Constitución del 91 y tiene que ver con esto. Dice, la Constitución es norma de normas. En todo caso, de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Ahí fue cuando yo les hablé, por debajo está la ley, los decretos, decretos ley, ordenanzas, acuerdos, actos administrativos, ¿cierto? ¿Qué dice ese artículo? Dice, vea, la Constitución es la mamá de todas, la norma de normas. Que si existe una incompatibilidad entre la ley y la Constitución, se aplica la Constitución o entre cualquier otra norma. Lo que hablábamos de la jerarquía de las normas, ahí está. Ese artículo lo que está referenciando es la pirámide jerárquica que nos dice a la Constitución es la mamá de todas las normas. Si alguna ley va en contra de la Constitución, tengo que aplicar la ley. Mire que lo dice. En todo caso, de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará la Constitución. Es sencillo. Ahí están resumiendo el tema de la pirámide jerárquica de las normas. Dime. Hay una ley que habla contra la Constitución que la ley que habla por supuesto que modifica la Constitución de Guatemala. No, digamos que no se puede. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta del compañero es que si al momento de estudiar una norma, la Corte diga, no, es que si se ajusta, apliquémosla. No, mire, vea. Lo que pasa es que no, lo tengo que hacer acá porque de pronto los que están en las TIC no se ven. Los que hacen la norma, digamos, acá, la Constitución política y los que tienen la posibilidad de modificar eso es el Congreso. ¿Sí? ¿Quién revisa la legalidad de las normas? La Corte Constitucional. Ella no puede crear normas, simplemente decir si se aplica o no se aplica. ¿Sí? Entonces, si hay una norma acá en la Constitución y va en contra de la Constitución, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es decir, no se aplica o sí se aplica. Pero, frente a lo que usted dijo, si va en contra de la Constitución, necesariamente no se puede aplicar. Tendría que ser una disposición de acá mismo. Eso se llama el ejercicio de ponderación. Ejemplo, la tutela que presentaban los médicos para que no los obligaras a practicar el aborto. Y entonces del otro lado hay otra tutela de una madre que la violaron. Y entonces la madre está pidiendo un derecho fundamental. Y tutela porque hay una norma acá, fin, una violación. Y entonces le violentaron un derecho fundamental. Pero el médico también le van a violentar un derecho fundamental, que es el derecho a, se me pasó en este momento. Espera un momentico. Objeción de conciencia, muy bien. La objeción de conciencia. Entonces, ¿qué hace la Corte ahí cuando una norma de allá está en conflicto con otra norma? Decide cuál es la más importante. Ellos hacen un estudio de ponderación. Ponderar es mirar cuál es la más importante y cuál es la que tiene que prevalecer. Y entonces ellos dicen, vea, pasa así, lo que pasaba con la comunidad indígena. ¿Se acuerda el ejemplo que hablábamos de ellos? De las niñas que las torturaban. Las niñas le estaban violentando los derechos. Pero también había un derecho fundamental a la protección de los pueblos, de no interferir en ellos. Esa sería la única estudio que podría hacer la Corte y decidir si se aplica o no se aplica. Pero si es una norma de acá abajo, no hay posibilidad. ¿Sí? Malformación o peligro de muerte de la mano.
La pregunta a la compañerita es que si el aborto, diferente de los casos que hay acá en Colombia, en otros países, sí, incluso hace como un mes hubo una noticia que un país despenalizó el aborto, pero no me acuerdo cuál país fue. No, acá no va a pasar eso porque es que nosotros tenemos la mentalidad, digamos eso parte del momento histórico de la población. Nosotros, nuestra mentalidad no nos lleva hasta allá Profe, me todavía. parece que Argentina, qué pena con usted y lo interrumpí. Sí, Argentina. Sí, señor, y por ahí leí en estos días de que en España aprobaron unas leyes en el cual va a ser como un, como le digo, no suicidio asistido, sino que cada ciudadano puede tener el derecho si, Eso espera, sí, yo lo busco. eso sí lo vi también, sí, es cierto. Por El ejemplo, una suicidio persona que tiene una asistido. enfermedad terminal tiene el derecho de escoger si quiere que lo desconecten o seguir ahí conectado. Y esos son estudios de ponderación, porque el derecho a la vida es inviolable y el derecho a morir dignamente también es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué hacen las leyes ahí en ese entonces? Hay un choque frente a dos normas, ¿cierto? Frente a dos derechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte? Generalmente lo que hace es tirarle la bola al Congreso. Amigo, vea, legisle, usted es el que es representante del pueblo, usted es el que tiene que hacer las normas. Y eso se tiene que cambiar desde el punto de vista constitucional, hay que modificar. Es que eso es lo que, es que esa, digamos que ese es el argumento de las mujeres, que ellas tienen derecho a elegir si son madres o no. Pero entonces la oposición dice, no, pero es que usted puede decidir sobre su cuerpo, más no sobre el nacituro, ¿cierto? El futuro bebé. Y entonces otra discusión es a partir de cuándo hay vida, si es desde la concepción, o dicen que todavía no, que es después de la cuarta semana a la quinta semana. Entonces la discusión está centrada ahí, a partir de cuándo hay vida. El Código Civil establece que hay vida desde el momento en que usted respira por primera vez. Ahí hay vida, lo establece el código. Pero realmente el punto más que todo es un tema moral, ¿cierto? Yo pienso, sí, yo pienso que la situación es que nos preguntan a todos nosotros, digamos nosotros como hombres, ¿qué tenemos que ver en la discusión? ¿Cierto? Pues digamos, o pueden decir, sí, porque es que si el hijo es mío, yo también tengo derecho a decidir, el padre. No, es que hay muchas situaciones, ese debate está ahí, eso Colombia no lo va a pasar todavía. Nosotros estamos, digamos, tan atrasados en esas libertades individuales, que eso parte es de las libertades individuales, de la posibilidad de nosotros, de sociedad, permitir que cada uno viva como quiera, que ni siquiera hemos sido capaz de dar el paso de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. No hemos podido con eso. Digamos que eso lo razona uno y le digo la verdad, es una huevonada. Eso está amarrado más a la religión. Porque decir que un hombre con un hombre no puede crear un niño, yo les garantizo que ese tema lo vamos a superar, póngale en 10 15 años. Es mucho tiempo, pero pues al paso que vamos. Y el tema del aborto, ese sí que va a ir lejos. Hay otro tema que tiene que ver con derechos fundamentales que esta semana fue noticia de la propuesta que están haciendo algunos legisladores de legalizar el porte de armas. Eso es otra discusión que hay desde el punto de vista constitucional, esas son las normas. ¿Sí lo escucharon o no? Sí. ¿Ustedes Sí, se imaginan profe. esta mano de locos armados? No, es que acá en Colombia no hay educación. Y si usted no tiene educación, usted no puede discernir fácilmente frente a una actuación. El monopolio de las armas tiene que cambiar la Constitución, pero bueno, ahí está el debate también. Bueno, artículo cuarto, seguimos un poquito para que nos avancemos. Vea, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, mire lo delicado de esto.
Ampara la familia como institución básica de la sociedad. Y los derechos inalienables son los derechos que usted tiene por el solo hecho de nacer. El derecho al nombre. ¿Será que a usted le pueden quitar el nombre alguna vez? Le puede decir el Estado. Ya no se llama. Ya no se llama amigo, como el programa. No. Los derechos, el derecho a la vida. ¿El Estado le puede quitar? No. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Son derechos inalienables. Usted nace con esos derechos y no se los pueden quitar. Hay algunas que hay pena de muerte, entonces digamos que así con excepciones. Bueno, entonces mire lo que hay acá. La familia es la institución básica de la sociedad. Entonces nuevamente volvemos al entuerto. ¿Qué es familia? Hombre y mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, del mismo modo en sentido contrario. ¿Qué es familia? Usted con el perro, con el gato. ¿Qué es familia? Es que ahí es donde está el tema. ¿Cuál es el concepto de familia? Porque según esto iba amarrado a la religión. Y la familia, la concepción de familia de la religión es hombre, mujer, y si usted tiene hijos, la procreación de Dios. Pero en este momento, este concepto cambió, porque familia puede ser su pareja del mismo sexo. Tiene derechos, sí, puede liquidar la sociedad conyugal, lo puede afiliar a la seguridad social, puede ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, puede que, digamos que casar por lo civil, sí, la religión no, por lo civil. Entonces, concepto de familia en este momento, mm, ya es muy amplio, ¿cierto? Es un concepto muy amplio, entonces habría que mirarlo eh, con la nueva realidad social. Y la nueva realidad social es que no hay cabida para la discriminación de una persona porque decida ser familia con otra del mismo sexo. Eso ya no, esa discusión sí ya pasó, ¿cierto? Pues decir que usted no acepta dentro de la sociedad una pareja homosexual o de lesbianas, no, eso ya no tiene cabida. Son, pues, que quien no tiene amigos gays o lesbianas, no, todo mundo, no. Esta discusión, chao. Entonces, lo importante de acá es que la familia es la institución básica de la sociedad. Sexto, bueno, este es importante. Los particulares solo responden ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley y los servidores públicos por las mismas causas y por omisión o extralimitación. ¿Qué es eso? Entonces, mire un cuadrito aquí sencillo. Acá estamos los particulares. Entonces, la Constitución y la ley. ¿Sí? Y entonces, los servidores públicos cumplen la Constitución y la ley y aparte de eso, por omisión y por extralimitación. Los de están en TIC si alcanzan a ver la letra. Sí, profe, yo sí. Bueno, entonces mire lo que dice acá. Está traducido allí. Los particulares, o sea, nosotros cumplimos la Constitución y la ley. Pero si usted es servidor público, tiene que cumplir la Constitución y la ley, y aparte tiene responsabilidad por omisión o extralimitación. ¿Cuál es la omisión? El compañero, ¿cómo es su nombre? Camilo es un agente de policía, patrullero. Captura a una persona y va cargada con 10 kilos de marihuana o de, pongámosle un kilito nomás de cocaína. La labor de Camilo, según sus funciones, es capturar a la persona y conducirlo a la estación y hacer, digamos, que los actos urgentes y ponerlo a disposición del fiscal para que éste lo ponga a disposición de un juez de control de garantías. Digamos que ese sería el procedimiento. Pero la persona que va cargada le dice a Camilo, Camilo, aquí en el bolsillo tengo 3 millones de pesos. Ya sabe cómo es. Camilo le recibe esos 3 millones de pesos.
Ahí Camilo está omitiendo su obligación legal, ¿sí? Esa es la omisión. Extralimitación, el mismo caso, captura a la persona le ofrece la plata a Camilo, pero Camilo le dice, no me falte al respeto, y le pega un puño, una patada y tres bolillazos. Eso se llama extralimitación. ¿Tenía por qué pegarle? No. Eso se llama tortura y está prohibido. Abuso de autoridad, sí. Entonces eso es una extralimitación. El abuso de autoridad es una extralimitación. O cuando usted va y no le niegan el servicio, es una omisión. Entonces ahí están los funcionarios públicos. Por omisión o extralimitación, dejan de hacer o van más allá de lo que la ley les permite. Eso es lo que dice este artículo sexto. Los particulares son responsables ante las autoridades por infligir la Constitución y la ley, y los servidores públicos lo son por la misma causa, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Estado protege, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. ¿Se acuerda que hablamos de las comunidades en Vera frente a este artículo? Este es el que los protege a ellos. El Estado debe proteger esa diversidad étnica, tiene que proteger esa cultura, no puede interferir. Nosotros los blanquitos no los podemos permear a ellos porque esa cultura se acaba si nosotros interferimos en ella. Este es el artículo que los protege. La diversidad étnica y cultural de la nación, el tema de la cultura, ¿sí? 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces, riquezas culturales, por ejemplo, en Cartagena, que estaban construyendo un edificio allá y estaban tapando la ciudad amurallada, ese edificio ordenaron la suspensión, ordenaron, ¿sí?, suspender la construcción porque estaba tapando pues una riqueza cultural que es la zona amurallada. Dicen ahora que hay otro problema, que vale como 8.000 millones de pesos tumbar es lo que hicieron. Y no hay quien haga eso, porque el constructor dijo, ah, bueno, listo, no me van a dejar seguir, yo pierdo toda la plata, pero miren a ver qué hacen con eso. Y está parados allá y no han podido tumbar eso. Bueno, por ahí está. Y la riqueza cultural de la nación, con base en este artículo, nos dijeron a nosotros, suscribamos un tratado internacional y declaremos que el Amazonas es patrimonio de la humanidad. Yo les di el ejemplo, ¿sí o no? Hablamos de eso. Y con base en eso, pues nos vendieron la idea que era bueno cuidar la riqueza natural y suscribir un tratado internacional donde el Amazonas pertenezca a toda la humanidad. Interesante, ¿cierto? Bueno, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación es que nosotros decidimos cómo vamos a vivir. Eso no es problema suyo, Estados Unidos, ¿qué hacemos nosotros? Si sembramos marihuana a dos manos, eso no es problema. Soberanía en las relaciones que yo voy a tener con los demás países, ellos deben respetar mi soberanía. Pero entonces usted vaya y Estados Unidos tiene políticas donde dice, vea, Colombia, si usted no fumiga, pues no le doy la platica. 50 millones de dólares para que va de riegue con glifosato hasta el nido de la casa de los campesinos. En Estados Unidos hay condenas contra Rauda, la empresa que produce ese veneno, ese glifosato o ese Rauda, porque eso produce cáncer. Pero acá en Colombia no produce cáncer, hay que fumigar con ese glifosato. No es Rauda, es glifosato. Eso será el respeto de la soberanía. Imponer condiciones, no. Los estados, los demás estados no pueden venir a decir aquí cómo voy a gobernar. Mire que Duque y el el centro democrático, estaba teniendo problemas con Estados Unidos porque violentó esto con las elecciones de Biden. Pues estaba haciendo campaña ya que Biden era de izquierda y que iban a volver eso a Venezuela. ¿Se acuerdan? En las elecciones de Estados Unidos. ¿Y cómo es que pierde Trump y les gana Biden? Y esas las relaciones han estado cojitas por ese tema. Porque Biden
El de que complicado. Sí, eso es esa noticia esta semana desastrosa. ¿Cómo van, Levinson? Levinson. Caterine, hola. Carolina, Diana, La profe. ¿cómo Bien, van? profe. ¿Ustedes Bien, cuándo, profe. Todo bien. cuándo van a venir siquiera a saludarnos aquí a la universidad? Diego y Carlos, tienen, Bien, tienen, bien, profe. tienen que hacer una pasadita siquiera por la universidad, hermano. Sí, sí, señor. Pues lo que pasa es que yo salgo a la 1 en punto y a mí me queda muy difícil hasta la Remington, por eso es que yo hago todo por TICS. Y cuando entremos nuevamente, ¿qué va a hacer? Llegar tarde, hablar con el profesor, porque permisos no me van a dar. ¿Verdad? No, pero los demás muchachos hagan el esfuercito, así sea una clasecita, vienen y nos acompañan para que conozcan esto acá. Esto es muy bueno. Bueno, vamos a continuar. El artículo 9. Esas relaciones, pues ahí están. Debe uno respetar la soberanía. Mire que Chávez le decía al presidente eterno, le decía, no interfiera acá, respete la soberanía, injerencia de país extranjero. Nosotros decidimos cómo vivimos y están así llevados porque es problema de ellos, ¿cierto? Y de nosotros también porque aquí tenemos pues un problema muy grande con las personas que se han venido a vivir acá, desafortunadamente. ¿Golpe de estado de quién? Lo que pasa es que es delicado, porque es que son 6 años en mandato y en este momento 6 años él tiene. Nombró procurador de Edo, fiscal de Edo, contralor de Edo. Tiene el 99% del Congreso. Entonces, hermano, es muy delicado permitir que acumule más poder del que tiene. Y la oposición, pues digamos que la oposición no, pero ¿sabe por dónde le cae eso? Porque es que detrás de él, así sean dentro del mismo partido, vienen otras personas que quieren presidencia. Entonces no van a dejar que quede otros 2 años más. Por eso mire que ni siquiera les prosperó. Gaviria ahí mismo le hundió el acelerador al tema y le dijo, venga, ¿cómo así? No, porque ellos van detrás de presidencia otra vez. Entonces no, digamos que ahí no la tiene fácil, porque es que no es una situación fácil para él. 10. El castellano es el idioma oficial, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano, pilas con eso. El castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Quiere decir que si usted se va para allá para donde están los emberas, la educación que se imparte allá, les hablan en castellano y les hablan en la lengua nativa de ellos. Es bilingüe la educación que les dan a ellos. Ahí terminan los principios, pero entonces empezamos con un tema que son los derechos fundamentales y quiero que tengan en cuenta algo muy importante. La acción de tutela, ¿cierto? Protege los derechos fundamentales. Del artículo 11 al 41. Entonces, ¿qué pasa con esto? El tema que vamos a empezar a ver son los derechos fundamentales. Mire el título acá. Resulta y pasa que la tutela se convirtió en un mecanismo que tenemos nosotros como ciudadanos para defendernos de la violación de nuestros derechos fundamentales. Usted va a una EPS y pide una cita médica y si es con ese especialista, le dicen, no hay agenda, llame dentro de un mes. Al mes llama y le dice, no hay agenda, llame dentro de un mes. Cuando le consiguen la cita,
le dicen, es para dentro de 3 meses. Entonces, usted una cita médica especializada puede estar 5 meses, 6 meses. Eso es una violación al derecho fundamental. Imagine usted una EPS, una cirugía de urgencia, y le digan, no, es que no hay contrato con el prestador del servicio. Un medicamento de alto costo y dicen, no, ese medicamento no ha llegado, no lo tenemos. Le voy a dar 2 pastillas y venga la semana entrante por las otras 2. Y dentro de 15 días por las otras 2. Le manda al médico 10 y va al dispensario de medicamentos y le entrega 2 cada 8 días. Se las racionan. Entonces, el sistema de salud nada más genera que la acción de tutela tenga mucha actividad, o sea, que presenten muchas tutelas. Aparte de eso, los otros derechos fundamentales que acá en Colombia se violentan, pero a 2 manos. Tenga en cuenta que si su tutela, la que usted va a presentar, la violación al derecho no está en el artículo del 11 al 41, no puede presentar tutela. Es que el empleador no me ha pagado las vacaciones. ¿Ese derecho está en el del artículo 11 al 41? No. ¿Puede presentar tutela? No. Porque la tutela solo protege derechos fundamentales. Si usted no le pagaron las vacaciones, va presente una demanda, que es diferente, una demanda. Ah, bueno, la tutela es un procedimiento sumario y expedito. ¿Qué es sumario? Que es así cortiquitico. Usted le dice al juez, vea, primero, hechos. Esa minuta está en la plataforma. La compañerita pregunta de cuál es la diferencia entre demanda y tutela. Yo le digo que la respuesta que es un procedimiento sumario y expedito. Sumario, ¿por qué? Porque usted le dice al juez, señor juez, estoy afiliado en esta PS, me diagnosticaron esta enfermedad. El médico tratante ordenó estos medicamentos. Fui el día tal a la EPS y no me los quiso entregar. Petición, ordénele a la EPS que me entregue los medicamentos. Pruebas, estoy afiliado, certificación de afiliación. Tengo tal patología, prueba, historia clínica. Me enviaron estos medicamentos, el médico tratante me formuló, no recetó, sino formuló estos medicamentos, prueba, la fórmula médica, y la EPS no me quiso entregar, eso es una afirmación indefinida que debe contestar ellos si sí fue cierto o no fue cierto. ¿Qué va a hacer el juez? Coge esas pruebas y en 10 días, 10, le tiene que dictar una sentencia, decirle, EPS, entréguele los medicamentos. Si no, usted no tiene derecho, el juez va a decir, no, no le concedo, pero son 10 días. La diferencia con una demanda, eso es un procedimiento expedito y sumario, muy cortico, porque es un derecho fundamental, es un derecho muy importante. Estos son de los derechos más importantes que tiene el ciudadano. La demanda, usted presenta una demanda, la presenta hoy, dentro de un mes o 2 meses, el juez le dice, le acepto la demanda, notifique a la contraparte, usted la notifica, la contraparte tiene otros 15 días para contestar, contesta y el juez le dice, vamos a hacer la audiencia, porque generalmente son 2 audiencias, vamos a hacer la primera audiencia hoy estamos en el 2021, en marzo. La audiencia, según mi agenda, está para abril del 2022. Los procesos en este momento están para audiencias posiblemente un año, año y pedacito. Entonces, mire la diferencia. En una demanda el proceso es muy largo, muy extenso, se practican muchas pruebas, mientras que en la tutela es así, 10 días, usted en 10 días sabe si le tienen que entregar los medicamentos o no. O sea, esto es un mecanismo para protección de derechos supremamente importantes que usted no los puede dejar así a la deriva. ¿Por qué? Porque imagínese, no le entregan el medicamento y usted esperando que salga una demanda de 2 años. O sea, ya han sacado los restos de la persona y usted esperando un fallo. Sí, porque eso suele pasar, incluso con la tutela. Muchas veces la gente muere esperando la cirugía, porque eso pasa en Colombia. No es carreta, ustedes mismos saben y han visto las noticias, que las personas son esperando un trasplante, unos medicamentos. Vea, tengo incluso estudiantes que me han comentado, a mi abuelita presentó una tutela para que le entregaran unos medicamentos, murió
Y como al mes vinieron de la EPS que a traerle los medicamentos. Y la señora hacía un mes ya muerta. Que no, que habían llevado los medicamentos a la casa. Pero bueno, ahí está. Entonces, la tutela solo sí y solo sí protege derechos fundamentales del artículo 11 al 41. Los vamos a leer, vamos a hablar de ellos uno a uno rápidamente, no nos vamos a detener tanto. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Acá en Colombia no hay pena de muerte, ya lo hablamos, ¿cierto? Debería haber para los violadores, pero está vedado. Este es el derecho fundamental, el derecho a la vida. ¿Cuándo lo tutela usted? La EPS no le entregó el medicamento, la EPS no le brindó una atención, no le quiere hacer la cirugía. Ahí está. Este es el que presenta uno contra las EPS. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada. Pues este tema es muy común en Colombia. Mire la niña que hay noticia esta semana, una niña chiquitica que la mamá, que es que supuestamente murió y la tiró al caño envuelta en cobijas. Eso es desaparición forzada. Ese delito es gravísimo. Tortura ni tratos crueles, ni o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ahí está el artículo. ¿Quién presenta tutela acá? Los internos. Conozco tutelas de los internos. Por ejemplo, acá en la cárcel La 40, frente a este tema de torturas. ¿Por qué? Porque las torturas no solamente son físicas, también pueden ser psicológicas. En la cárcel La 40 hay capacidad como por 800, 900 internos y hay 1600. El hecho de que usted tenga que compartir una habitación de 4 por 4, donde caben 4 personas y hay 8, es tortura. Sí, claro, pues prácticamente usted dormir parado, eso es tortura. Han presentado muchas tutelas en ese sentido, pero lo que ha dicho el Estado, los jueces condenan al Estado y le dicen, solucione esa situación. ¿Qué ha hecho el Estado? No tengo plata. Eso se llama estado de cosas inconstitucionales, que el Estado mismo reconoce que está violentando derechos fundamentales y no hace nada para conjurar eso. Supuestamente, ahí están los programas para construir esas cárceles abajo por Combia, que compraron ya el lote y eso. Este artículo es muy importante, es el derecho a la igualdad, ¿sí? Todas las personas nacen libres iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato ante las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, este tema del sexo, lo que veníamos hablando ahora, raza, origen nacional o familiar, nacional, para que no se metan con los venezolanos, no hay por qué, derecho a la igualdad, lengua, religión, opinión política o filosófica. Eh, Ese artículo no se les olvide que la igualdad, hablamos nosotros de una igualdad real, el Estado promueve las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que las mujeres se pensionaban a los 57 y los hombres a los 62? Mírenla acá. Y que nosotros ya tenemos el tema definido, que la igualdad, cuando usted es diferente, se debe tratar diferente para garantizar ese derecho a la igualdad. Ahí está. ¿Dónde? Ah, o sea, estos son, las gacetas es como donde se guarda el orden cronológico en el que se guardan allá las normas, porque eso debe ser archivado por gacetas. 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de la personería jurídica. Hay personas naturales y personas jurídicas, ¿cierto? Eh, una persona jurídica, ¿quién es? Digamos, 10 o 20 personas deciden reunirse, montar una sociedad. Ejemplo, Ecopetrol tiene 5.000 socios. Sería muy dispendioso que los 5.000 socios de la empresa, para firmar un contrato, tuvieran que venir ellos. Imagine usted un contrato con 5.000 firmas para contratar a un trabajador. Entonces, ¿qué dice la norma? No, vea, eso es una persona jurídica. La persona jurídica le vamos a poner un nombre, postobón, y nombre un representante legal. De estos 5.000, nombre una asamblea de accionistas,
o junta de socios. Ellos toman decisiones y le dicen al representante legal cómo las ejecuta. El representante legal firma, como su nombre lo indica, en representación de toda la sociedad y chao. Eso es una persona jurídica. Es un derecho fundamental de que le reconozca la personería jurídica. Si usted lleva todos los documentos necesarios a Cámara de Comercio, para usted montar una sociedad, la Cámara de Comercio no tiene por qué negarle la inscripción, le tiene que reconocer la personería jurídica. ¿Sí? Es un derecho fundamental. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. Derecho a la intimidad y a su buen nombre. El buen nombre, ¿han escuchado esta palabra? El habeas data. Listo. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, el Estado de respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Ahí es donde tutela usted que usted fue a ver un crédito y el banco le dice está reportado. ¿Cómo que reportado? ¿Cómo así? Sí, usted tiene una deuda por allá contigo de hace años y no ha pagado. ¿Cómo así? Yo no tengo crédito. Usted se va, solicita a Tigo que lee la información. Entonces Tigo le saca el contrato, la fotocopia de la cédula y usted se pone a revisar la firma y esa no es la firma suya. Entonces usted le dice a ellos, vea, hágame un favor, rectifique la información, bájeme de las centrales de riesgos porque la información que usted tiene allá no es válida, porque es que yo no firmé ese contrato. Presente una denuncia penal por falsedad en documento, pero esa firma no es mía. ¿Qué tiene que hacer Tigo? Rectificar esa información y bajarlo usted de las centrales de riesgo. O actualizar. Usted vaya y dice, es que usted es deudor, pero es que yo ya pagué, vea el recibo. Ah, entonces hágame el favor y actualice la información, porque yo tengo ese derecho. El buen nombre es eso, ¿sí? Entonces ese es el derecho fundamental que yo tutelo cuando quiero hacer proteger mi buen nombre, ya sea comercial o cuando yo tenía un problema con una empresa que le autoricé para que me mandara correos. Cuando yo fui y le compré un algo, yo les dejé mi correo electrónico y autoricé para que me mandaran información. Pero se volvieron tan intensos que en el día me llegaban 6 y 7 correos. Entonces prácticamente yo abría el correo era para revisar lo que ellos me habían mandado. Y ahí me estaban llegando pues todo el tema de los juzgados, muchas cosas de la oficina. Entonces, ¿qué hice yo? Me tocó escribirle a ellos y decirles, háganme un favor, porque yo tengo derecho a actualizar, rectificar eso. Les digo, háganme un favor, no quiero que me vuelvan a enviar información y les ordeno que bajen de sus bases de datos toda la información que tengan mía, la borren por favor, no me vuelven a mandar. Al otro día, 6 correos de ellos. Me tocó presentar una tutela y decirle, señor juez, vea, es que me están perjudicando, yo vivo eso, revisando los correos a ellos, porque es que uno los puede mandar al correo no deseado, pero es que ahí también llega información a veces importante, se dirige allá y entonces toca estar revisando eso. Me están causando un perjuicio. Yo ya les mandé un comunicado donde les dije que borraran toda esa información. No lo han hecho. Entonces el juez me dijo, listo, hágale de una. Les sacó la sentencia y les dijo, les ordeno, si no lo hacen, les promuevo un incidente de desacato. ¿Qué es el incidente de desacato? Arrestan al representante legal de la empresa si no cumple el fallo y lo multan. Entonces, digamos que esto es una forma de uno zafarse de esas situaciones. Otra cosa que pasaba con esto, los bancos. Usted suscribía a compraba una tarjeta, le daban una tarjeta, cualquier cosa en el sistema financiero, cualquier servicio, y le hacían firmar la autorización de manejo de sus datos personales. Pero aparte de eso, le ponían una leyenda. Los datos personales serían manejados por la entidad financiera, ejemplo, Bancolombia y sus filiales. Y entonces usted resulta recibiendo llamadas de todo mundo. Es que nosotros somos filiales de Bancolombia
y le queremos ofrecer este servicio. Y entonces usted todo el día recibiendo llamadas. La Corte Constitucional les mochó ahí el chorro. Les dijo, oiga, dame un favor. Esa autorización que los clientes dan para manejo de esa información debe ser clara, expresa, eh, debe constar por escrito y debe especificar para qué entidad es y para qué, digamos, contrato o para qué objeto fue recogida esa información y para qué autoriza el cliente que sea tratada esa información. ¿Por qué? Porque se imagina que con esa leyenda decían y las filiales, entonces ustedes lo llamaban 5.000 empresas y todas eran filiales de Bancolombia. Entonces la corte les dijo, me tiene que decir qué empresa, ¿sí? Tiene que decir textualmente qué empresa. Entonces, si usted ve un coso de autorización y le citan 50 empresas, no va a firmar eso ni por él, porque lo van a llamar 50 empresas, ¿sí? Entonces, tiene mucho cuidado con este manejo de la información. Hay una norma que reglamenta expresamente todo cómo se debe manejar eso, que es de la Vedas Data. Muchachos, los que están en TICS, ¿alguna pregunta? Profe, yo sí. Si, por ejemplo, hay una falsedad en una firma, en un contrato, eh, ¿cómo confirman la firma con la cédula? No, hacen una prueba. Pero ahí Comcel lo tiene que hacer con la cédula. Y si ellos no le creen a usted, ellos tienen que presentar la denuncia y a través de un proceso penal hacen una prueba grafológica. Un grafólogo determina si usted fue el que firmó, ¿no? Ah, ya, ya, profe, gracias. Listo. 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? El compañerito Camilo viene acá y se puso una expansión en un cachete y se le ven los dientes. A mí me afecta que Camilo tenga ese roto en el cachete. Eso no es problema mío, es problema de Camilo. Libre desarrollo de la personalidad. Un niño en el colegio puede ir con el cabello largo. ¿En qué afecta el cabello largo de un niño en el colegio en su educación? En nada. Camilo tiene un tatuaje en la frente. A mí me afecta eso. Es problema de Camilo. Libre desarrollo de la personalidad. Vea lo que el ejemplo que yo les hablaba en derecho laboral. Una muchacha que era recepcionista, no sé si les conté la vez pasada, lo del uniforme que tenía libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver el uniforme que se iba a poner de mujer o de hombre. Nada que ver, ¿cierto? Libre desarrollo de la personalidad. Siempre y cuando no afecte derechos de otra persona. Usted con su cuerpito puede hacer lo que usted quiera, puede cambiar de sexo, mejor dicho, puede poner senos. Mire el youtuber ese que se puso senos, ahí está. ¿A quién le afectó eso? A él nomás, es problema de él. ¿Sí o no? Un libre desarrollo de la personalidad, fundamental. 17. Se prohíbe la esclavitud. Hmm. Alguien me decía, venga, es que a los reclusos deberían obligarlos a trabajar. Este artículo no lo deja. Porque si un interno me dice, no quiero trabajar, si lo obligo, es esclavitud. No, el trabajo es de libre escogencia. Por eso hay tanto vago, ¿cierto? Porque si los obligáramos, vea, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Trata de seres humanos. Vásela para la Plaza Bolívar, para que vea la prostitución a la que se someten las niñas allí. Eso no es una realidad lejos de nosotros. La trata de personas, la prostitución y todo eso. Eso es un delito gravísimo y las penas son altísimas frente a ese delito de trata de personas. Se garantiza, listo, ese sería ¿qué pasó acá? Se garantiza la libertad de conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Ustedes cómo están de conciencia? ¿Bien o mal? ¿Y qué es la conciencia? Sí,
La conciencia es lo que para mí está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, si yo digo que el aborto normal, es que si la mamá quiere abortar, el problema le da mi conciencia, yo decido sobre eso, ¿cierto? Este artículo el que tutelaban los médicos cuando las EPS los querían hacer abortar, pues a practicar abortos. ¿Qué dijeron algunos médicos? No, es que mi conciencia me dice que eso está mal hecho. Yo eso no lo puedo hacer. Mi conciencia me lo prohíbe. Entonces ahí está, la libertad de conciencia. Ah, ¿sabe quiénes más tutelan esto? Los de las religiones, cuando los llevan a prestar servicio militar, objeción de conciencia. Les entregan el fusil y entonces ellos dicen, no, venga, la religión no, porque es que yo no puedo empuñar las armas. Ah, bueno, listo, no con las armas, ranchero, hacer el almuerzo. Sí, porque eso, ¿qué dijo la corte? Presentaron tutela que no se los llevaran a pagar servicio. Entonces la corte les dijo, no, no pagar servicio, no, amigo. Usted me está diciendo que no va a coger las armas. Pues que hay muchas cosas para hacer, amigo. Hay que yerbar todo eso. Allá tiene que hacer de comer. Usted tiene que hacer, hay muchas cosas para hacer. Hay trámites administrativos, se los llevan para el distrito militar hacer trámites allá, entrevistar los pelados. Mejor dicho, hay trabajo para todos. Entonces no me diga que es que no presta el servicio militar, no, lléveselos y póngalo a ver otra cosa, pero garantíceles el derecho, ¿sí? 19. Ah, lo que pasa es que ahí sí hay unas excepciones legales frente a eso. Vamos a ver el 19 y dejamos ahí porque nos están cerrando la universidad. Se garantiza la libertad de culto. Esto, tanta es la libertad que hay más iglesias que tiendas en la esquina. Ya eso, usted por donde pasa en una iglesia. Y pues eso está bien, porque si usted le quiere rezar al diablo, eso es problema suyo, ¿cierto? Sí, allí en Quimbaya hay que ir a rezarle al diablo si usted quiere. Y el artículo 20 dice, para que dejemos en el 20, se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir sus pensamientos. Ahí están ese es el de los periodistas. En ese es que se amparan ellos. ¿Por qué? Porque con base en ese artículo ellos pueden expresar sus opiniones y eso. Muchachos, dejamos la clase allí, damos por terminada hoy. Dentro de 8 días continuamos. Van revisando ese formato de tutela que eh, dentro de 8 días, el formato que hay, vamos a hablar ya de cómo se llena ese formato con base en estos derechos fundamentales que hablamos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. profe, Cuídense mucho. Buenas gracias. noches, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté Chao, muy bien. profe, Eso está gracias. Gracias, bien. profe Juan. Bueno, chao, chao. Luego.